Irma Heréndira Sandoval es la secretaria de la Función Pública. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de California, licenciada en Economía por la UNAM, en Sociología por la Autónoma Metropolitana y maestra en Estudios Latinoamericanos y en Ciencia Política. Es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la máxima casa de estudios. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2004. Ha sido profesora en Francia y en Washington, D.C. También ha escrito libros sobre corrupción y transparencia, economía, entre otros temas. Fue diputada constituyente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, vicecoordinadora de la fracción y secretaria parlamentaria de la Comisión del Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la Asamblea Constituyente. Irma Heréndira Sandoval, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Secretaria, ¿cómo llegas a la función pública? ¿Cómo llegas al trabajo de lo que es el servicio público desde la academia? Bueno, fue un caso de involucramiento desde la política pública que estábamos tratando de generar desde el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, que fundamos en el seno de mi casa académica, el Instituto de Investigaciones Sociales, y desde ahí establecimos muchos esfuerzos verdaderos porque estas propuestas que surgían de una visión alternativa de cómo combatir la corrupción se pudieran poner en práctica. Tuvimos mucho avance en los años previos, pero sobre todo con el licenciado López Obrador hubo un entendimiento claro de que necesitábamos combatir la corrupción desde su raíz y de forma estructural. Entonces, creo que fue pues muy natural, digamos, el caminar juntos en esta visión de entender que la corrupción no son coimas, mordidas, pesos y centavos menores perdidos, sino que la corrupción es un fenómeno sociopolítico, económico, estructural, que estaba deteniendo el desarrollo del país y ello estaba totalmente en tono con la visión política y el proyecto de desarrollo del licenciado López Obrador, hoy presidente, que se interesó por este diagnóstico y que me invitó a dirigir este ministerio tan importante para el desarrollo. Cuando se habla de la función pública, siempre se establece que es difícil que haya una vigilancia cuando, por un lado, pues es una secretaría que depende del Ejecutivo y al mismo tiempo tiene que supervisar al propio Ejecutivo, entre otras funciones. ¿Cómo garantizar que eso se realice? Y ha sido parte desde que se creó la propia Secretaría, antes Contraloría. ¿Cómo hacer que esto funcione verdaderamente? Bueno, la Secretaría de la Función Pública, efectivamente, como señalas, Esra, tiene su origen en la institución llamada Contraloría. Y eso tiene que ver con la parte del control preventivo, del control interno, del control ex ante que debe haber en cualquier proyecto de desarrollo, en cualquier proyecto de asignación presupuestal. Después está un proyecto totalmente de contrapeso, que es el control externo, el control, digamos, ex post, el control de un poder que está frenando lo que pudiera ser un abuso o alguna cuestión entre poderes. Y después está el otro control que es muy importante y creo que ahí todavía estamos, digamos, en pañales en términos institucionales, pero vamos a lograrlo con este gobierno, que es el control cívico, el control ciudadano, el control ahí sí de todo lo más compleja que es la sociedad y eso es lo que estamos tratando de construir en este triángulo de controles. Pero el control que nos queda a nosotros, que es desde la función pública, es un control muy importante porque es el primero, es el de la evaluación, es el del acompañamiento, es el del señalamiento y eso no está peleado o divorciado de una plena autonomía. Yo la tengo con el presidente López Obrador, estoy muy honrada y muy agradecida, de hecho, de la plena libertad que me ha dado y de la exigencia que me ha dado de que todos nosotros en la función pública trabajemos con profesionalismo, que trabajemos con apego a la norma y precisamente con mucha libertad. ¿Esto no te crea una imagen con tus propios colegas del gabinete de que pues aquí está la que nos está vigilando? No, porque fíjate que es una visión, repito, no coercitiva,
sino de acompañamiento preventivo. Al contrario, yo creo que tengo la mejor de las relaciones con todos los miembros del gabinete, precisamente porque hemos estado desde la función pública coadyuvando a que salga la Guardia Nacional, a que salgan los proyectos ejecutivos de los 4 proyectos emblemáticos de este gobierno, como es el aeropuerto, como es el Tren Maya, como es la refinería. Vengo llegando, de hecho, de una visita maravillosa que hicimos a los avances de la refinería Dos Bocas, y no se diga pues este gran proyecto emblemático que es el proyecto interoceánico. Entonces, no, tenemos la mejor de las relaciones, hay pleno respeto, y de hecho hay solicitudes constantes de los miembros del gabinete a la Secretaría de la Función Pública, a tu servidora, para que estemos trabajando de la mano. Ahora, uno de los problemas de la administración pública es que hay un problema entre lo que es la normatividad, lo que se le pide directamente a la estructura burocrática y lo que pasa en la realidad, lo que hay que hacer, los contratos, etcétera, y en donde en un momento determinado pues resulta que el oficial mayor no quiere firmar, nadie quiere firmar porque pues no vaya a ser que me pesque la función pública. Y entonces hay una maraña burocrática en donde entre lo que hay que hacer y que es importante realizar, pues hay un dique entre un aparato burocrático de control que tiene que existir y una práctica real que hay que ejercer presupuestos y contratos. ¿Cómo resolver ese problema? Sí, efectivamente, hay que estar cuidando siempre que la norma se respete, se cumpla, pero que la ejecución no se frene. Esa ha sido nuestra aspiración, esa ha sido nuestra ecuación que tenemos que encontrar, el punto medio perfecto entre dejar que los ejecutores de gasto empujen sus proyectos, y también por eso es que lo preventivo es tan fundamental. Tengo la ventaja y el honor de que me acompañan subsecretarios, titulares de unidad y directores generales, muy pocos, por cierto, porque como sabes, disminuimos lo oneroso que era el aparato organizacional del gobierno, y en la función pública era muy oneroso, muy amplio. Y estas personas que me acompañan han sido también, tienen experiencia de ejecución, entonces entienden perfectamente este importante desafío que tú estás señalando, Israel, respecto de que no se burocratice, que no se simule, que no se cargue con requerimientos que no ayudan a concretar los proyectos de desarrollo. Estamos platicando con Ilma Heréndira Sandoval aquí en Línea Directa. Ilma Heréndira Sandoval, el tema de la corrupción en México llegó a niveles muy altos. La imagen del presidente anterior, Enrique Peña Nieto, estuvo vinculada específicamente al tema corrupción. Sí. Fue parte de la campaña que López Obrador logró pues explotar y llevar como bandera. Y la imagen de López Obrador como presidente honesto es algo que se refleja claramente en este barómetro global de la corrupción de América Latina, en donde aparece en los primeros meses de gobierno de esta administración una disminución sustancial de lo que es la percepción de la población, en donde te baja del 60% al 44%, si no me equivoco, con soborno del 51 al 34%, o sea, una disminución sustancial de la percepción de corrupción, lo que no quiere decir necesariamente que esta haya cambiado de un día para otro, pero hay una idea en la población de que existe el proyecto como tal, o que existe esta idea de reducir la corrupción. ¿Cómo interpretas estos datos a la luz de lo que se ha hecho, lo que realmente se ha hecho, y de la expectativa de la gente como tal? Bueno, lo entiendo en 3 aspectos. El primero es que es evidente que el licenciado López Obrador ha sido uno de los propulsores, uno de los luchadores que más ha reivindicado que la corrupción no es cultural, que eso totalmente contrasta con la visión del presidente anterior. Es decir, él cree que por el contrario la corrupción es un tema de malas estrategias, de condiciones que se van generando, y decía él sí lo asume, de responsabilidad política. Entonces dice, si el ejemplo está presente, si arriba tenemos un gobierno limpio, evidentemente la corrupción como fenómeno social y estructural puede ser aniquilado en el aspecto socioeconómico, en la vida pública.
Y eso creo que es el primer punto de partida, que la gente está confiando en esa visión, porque considerar que la corrupción es cultural es un poco fatalista, ¿no? No podemos renunciar a nuestra cultura, no podemos renunciar a nuestras raíces, y entonces decir que la corrupción tiene que ver con nuestra cultura o con nuestra raíz, pues nos lleva a una cuestión de autoderrota. Entonces, ese es el punto de partida. El segundo elemento es que los ciudadanos confían en esta visión y por lo tanto en este gobierno y en el liderazgo del presidente. Entonces ahí estamos muy contentos de que el presidente ha sido pues un buen conductor de esta confianza que se deposita en su gobierno y evidentemente en su persona. Y desde la Secretaría de la Función Pública pues hemos también tratado de no fallar en esa confianza que se ha depositado institucionalmente en la función pública. Como tú sabes, la función pública durante los últimos gobiernos pendía encapsulada en un transitorio que le tenía declarada la muerte. Decía, no, la función pública no sirve de nada, pasemos sus actividades sustantivas a Hacienda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y eliminemos esta secretaría. Hoy resurge la Secretaría de la Función Pública muy fortalecida en términos políticos, sobre todo, en términos de acción directa en política pública, y por ello la confianza de los ciudadanos pues ha subido. Decías tú, Ezra, que era la percepción de la ciudadanía, y efectivamente la percepción de la ciudadanía es que valora muy positivamente nuestras estrategias en la función pública, en el nuevo gobierno, las estrategias anticorrupción. En el anterior gobierno, en 2017, estaba en simplemente 24% de confianza, y hoy tenemos un 61% de los mexicanos que confían en las estrategias de anticorrupción de nuestro gobierno, no de acuerdo a nosotros, sino de acuerdo a Transparencia Internacional con sede en Berlín. Entonces, este aspecto habla muy bien de la confianza depositada y sobre todo de que estamos evaluados con esta situación. Pero la otra parte que está en estos últimos datos que nos ofrece Transparencia Internacional son los datos de victimización, no solamente de percepción, sino de los mexicanos que confiesan de alguna forma, que reconocen haber dado algún soborno o haber sido víctimas de una coerción de este tipo, y esos datos también son de una diferencia sustancial. Entonces, 61% de los mexicanos en 2017 reprobó la labor del anterior gobierno en estos aspectos, y hoy la aprobación no llega ni a 30%, se queda en menores niveles. ¿Cuáles serían las medidas concretas que se habrían introducido para poder pensar que estos números han cambiado drásticamente? ¿Qué se hizo que dices, bueno, pues hay un cambio sustancial porque esto se ha hecho? Mira, yo creo que son tres cosas básicas. La transparencia, que empezó hace mucho en este país, no solamente en términos de discurso, sino incluso de práctica y de instituciones, se volvió una transparencia más cercana a la ciudadanía. Antes la transparencia y toda la institucionalidad que la acompañó en nuestro país, en nuestro pasado reciente, era una transparencia, me parece, mucho más para las relaciones políticas y públicas o para la burocracia que para la ciudadanía. Hoy la ciudadanía tiene transparencia plena, por ejemplo, en un proyecto que desde la Función Pública empujé, que es el de el portal Nómina Transparente. Hoy cualquier ciudadano, si entra a la página de Función Pública, en este portal de Nómina Transparente puede checar cuánto gana el presidente, y del presidente y subsecretarios y todos los, digamos, altos mandos, puede llegar a cualquier empleado, trabajador de la Administración Pública Federal, incluyendo los maestros que están siendo subsidiados, que están siendo pagados con recursos federales. Entonces, 2.5 millones de nombres presentes ahí con salarios que además están siendo transformados en tiempo real, están en constante, es la nómina del gobierno federal puesta a disposición de la ciudadanía. Entonces, un ejemplo, transparencia real. El segundo tema es la auditoría. Ya no hacemos auditorías nada más de checks, ¿no? de palomeo de lo normativo, de lo financiero, sino hacemos auditorías que tienen que ver con el desempeño. ¿Cumples o no cumples, dependencia X o dependencia Y, los objetivos que te planteaste en tu plan inicial, en tu proyecto X o en tu proyecto?
Entonces, eso nos está ayudando también a que la ciudadanía entienda para qué sirven las auditorías, a traducir, a ciudadanizar, digamos, la cuenta pública. Y eso es uno de los proyectos pues, de mayor alcance histórico que hemos tenido en este país, que la ciudadanía entienda la cuenta pública y cheque si se cumplen o no los objetivos. Y el tercer elemento me parece es la profesionalización. Estamos relanzando el sistema profesional de carrera, ya no queremos que los puestos en la Administración Pública Federal sean vistos como botín. Llega el partido X o llega el partido Y y se corre a medio mundo y llegan los amigos y los... tenemos que acabar con esas prácticas y tenemos que profesionalizar, basificar, dar certeza y sobre todo dar profesionales a esta actividad tan importante que es la actividad gubernamental y pública. Estamos platicando con Ismeréndira Sandoval aquí en Línea Directa. Ismeréndira Sandoval, cuando se habla de la función pública o de la Contraloría en su momento, como lo fue, se decía, se crea esta institución para utilizarla para defender a los amigos y para atacar a los enemigos. Y esa era un poco la idea. ¿Cómo convertir, cómo transformar en este nuevo modelo a una Contraloría cuya idea sea básicamente, pues sí, por supuesto, perseguir a aquellos que han cometido delitos, pero evitar hacer de esto un elemento de persecución, ¿no? Sí, lo hemos logrado hacer en esta Secretaría de la Función Pública en todas las investigaciones. Hemos sido muy transparentes en cómo están haciéndose las investigaciones, las diligencias, cómo se llevan a cabo todos los procedimientos y al mismo tiempo pues está claro para todos que no hay filias ni hay fobias. Los procedimientos que estaban abiertos, pues los tenemos que cerrar, ¿verdad? Pero no se trata de abrir por perseguir, ni tampoco las personas de la nueva administración o digamos incluso allegados políticamente de esta nueva administración y del presidente de la República tienen ningún blindaje en lo más mínimo, al contrario, esta Secretaría de la Función Pública ha demostrado con hechos que se han cerrado investigaciones, hemos incluso inhabilitado algunas empresas de, repito, personajes más bien cercanos a la nueva administración y esto se ha hecho con el pleno apego a derecho y además respetando todas las garantías, toda la presunción de inocencia con la que tenemos de la cual tenemos que partir y dándole las garantías necesarias para que los involucrados puedan ofrecer sus dichos, sus pruebas, sus elementos de descargo. En todo caso, la Secretaría de la Función Pública además es la que pues presenta los casos y pues hay otros poderes que tendrían que responder directamente para pues tomar esa información y finalmente dictaminar, ¿correcto? Sí, efectivamente, nosotros somos una instancia, una institución muy relevante para el derecho administrativo, el derecho sancionador administrativo, pero también tenemos evidentemente tribunales de lo administrativo en donde se puede hacer cualquier alegato, abrir alguna controversia que los involucrados pudieran llegar a tener para impugnar las decisiones que nosotros en la función pública tomemos. Entonces, todo está como corresponde y lo que sí quiero enfatizar es que en la función pública dejó ya de ser la función pública ese instrumento para castigar o para perseguir o para blindar, al contrario. Cuando un ciudadano cree que esto, la función pública le puede servir para hacer una denuncia, ¿hay algún mecanismo o que le permita hacerlo? ¿O es algo que realmente se produce solamente cuando pues, diputados o senadores o funcionarios... No. Esta idea de acercar la función pública a la sociedad, ¿es algo real? Es muy real, Esra. Fíjate que estoy muy orgullosa de mi equipo, de lo que hemos hecho en la función pública con el proyecto piloto de Ciudadanos Alertadores de la Corrupción. Así tradujimos el término de los whistleblowers, ¿no? Que además era un compromiso necesario a cumplir por parte de los gobiernos. Estaba muy retrasada, tenemos una gran deuda histórica como Estado en no tener medidas de protección a los ciudadanos que alertan de la corrupción y en la función pública ya tenemos este proyecto
que lanzamos el 25 de julio, es decir, no hace mucho, y en el cual ya tenemos más de 1.800 denuncias alertadoras de corrupción. Evidentemente es toda una gran panopla de denuncias, algunas son muy relevantes y vamos a buen paso con estas, y algunas son denuncias que necesitamos dar vista a otras autoridades que les corresponde más actuar en estos aspectos. Pero esta función pública está abierta a los ciudadanos con esta garantía de confidencialidad. Es decir, los que alertan de la corrupción, ciudadanos alertadores de la corrupción, ya no van a perder su trabajo, como ocurría en el pasado. Lo primero que perdían los ciudadanos que se atrevían a dar ese paso de alerta era ser despedidos. Aquí claro. Ya no. Ahora, cuando se habla precisamente de esta estructura de corrupción, a nivel federal los controles desde hace tiempo pues más o menos empezaron a funcionar. Cuando uno baja a los niveles estatales, municipales, sí. O en el caso de la Ciudad de México, bueno, ahora alcaldías delegacionales, sí. Ahí es donde habíamos perdido o hemos perdido el control, y ahí es donde hay una buena parte del contacto diario del ciudadano. Claro. Sí, ahí lo que estamos trabajando, Ezra, es el asunto de la coordinación con entidades federativas. Por dos vías. La primera es el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, en donde tu servidora, la función pública, tiene el asiento representativo del gobierno federal en la coordinación de las estrategias. Y la segunda posibilidad es la conferencia de los contralores estatales, en donde la mayor parte de los señores contralores, señoras contraloras, están muy contentas con las líneas de acción que estamos lanzando desde la función pública y están emulando, están participando y coordinándose con estos proyectos tipo whistleblower, tipo padrón de integridad. Tenemos un proyecto de padrón de integridad increíble donde los empresarios han participado con gran talento, con gran convicción. Y bueno, el sistema el relanzamiento del sistema profesional de carrera también está siendo coordinado con la función pública federal desde las contralorías estatales. Entonces, sí, efectivamente, como dices, es un desafío, pero vamos con buen paso en la coordinación. Finalmente, cuando mides corrupción de aquí a un año, ¿qué es lo que esperarías decir, bueno, avanzamos en esto y esto es suficiente para poder decir, ahí está el cambio? Bueno, no defraudar la confianza está dada, yo creo que la confianza no se ha mermado. Llegó con un gran bono de legitimidad nuestro gobierno, el gobierno del licenciado López Obrador, y lo que tenemos que hacer es dar resultados para que no se defraude esa confianza, y creo que eso se va a ver reflejado, en términos de tu pregunta concreta, en la construcción de una nueva ética pública. Hoy hay más convicción de que nos beneficia a todos, ¿no? Estado, mercado, sociedad, tener una conducta proba, tener una conducta pegada a la norma, apegada a derecho y por supuesto en honra de la justicia social. Merendira Sandoval, fue un placer estar aquí contigo. Al contrario, un placer para mí. Gracias. Gracias. Fue Merendira Sandoval aquí en Línea Directa.